mujeres llevamos el peso de la crianza, al menos por ahora, históricamente y en la práctica en la mayoría de los casos. Pero nosotras, las madres, somos las primeras que abogamos porque en los casos en los que haya un padre, éste ejerza una paternidad real, presente o responsable. Así que aprovechando que hoy es el Día del Padre, aunque debemos decir que en Mamá preferimos el Día de la Familia, más inclusivo, vamos a hablar de paternidades. Y vamos a hacerlo de la mano de Santiago Moreno, psicólogo y miembro de la Asociación Hombres por la Igualdad de Género, AIGE. Buenos días, Santiago. Cuéntanos un poco más en qué consiste esta asociación y cuáles son vuestros objetivos. AIGE es la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, se creó en 2001 y desde entonces su andadura lo que ha hecho ha sido reivindicar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde el lugar de hombres, ¿no? Entonces ha intentado ser un referente para hombres que promueven cambios hacia una masculinidad cuidadora, corresponsable, afectiva y sobre todo respetuosa, para promover el buen trato, la erradicación por lo tanto, del maltrato y la corresponsabilidad, que es lo que nos trae hoy aquí. Y Es una Santiago, asociación, sí, no, disculpa, iba a añadir que es una asociación con implantación en todo el territorio nacional, pero todavía una asociación pequeña. Y Santiago, con motivo del Día del Padre, estáis realizando una campaña llamada 19M, Día del Padre Igualitario. Santiago, explícanos un poco más en qué consiste esta campaña y qué pretendéis a través de ella. Bueno, pues es uno de los días importantes de celebración, de reivindicación dentro de las campañas que hacemos desde AIGE, y le llamamos igualitario, pues por aludir a esa transformación del significado habitual que ha tenido siempre el Día del Padre, ¿no? El Día del Padre tradicional, padre ajeno, padre que contribuye económicamente, proveedor, pero no cuidador, y por eso le hemos llamado padre igualitario. Y desde hace ya muchos años venimos celebrando. En esta ocasión todos los años hacemos un manifiesto, un documento, un comunicado oficial desde AIGE, y generalmente hacemos actividades también presenciales en las calles, ¿no? Con familias, con niños, con niñas, pero este año pues no puede ser, el año pasado tampoco, y este año hemos decidido hacerlo pues a través de la edición de unos vídeos que mañana divulgaremos, con testimonios de papás y con diferentes charlas. Una de ellas, por ejemplo, será también el día 23, que aprovechamos además que el día 23 es el Día de la Conciliación, el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, y vamos a hacer un conversatorio, un coloquio sobre políticas públicas de promoción de la paternidad corresponsable. Y habláis también en ese manifiesto de una paternidad más presente, ¿no? ¿Hacia dónde consideras que van las nuevas paternidades? Pues inevitablemente, si queremos que sean corresponsables, han de ir hacia la presencia. Se ha acabado aquel debate de con la calidad es suficiente y llegar a la hora de acostar a las criaturas y contarles un cuento y dormirles, o si acaso bañarles. No, si no es presente, la paternidad no puede ser corresponsable. Y la corresponsabilidad, además, es lo que va a permitir que la conciliación deje de ser un asunto de mujeres y se convierta también en un asunto de hombres, y que realmente la conciliación sea posible. Sin la incorporación del hombre a la crianza no es posible la conciliación laboral, familiar, personal. Y en esa presencia, ¿no? También habláis de la afectividad, ¿no? Hasta ahora se ha mostrado a los padres, ¿no? Más distantes, digamos. ¿Crees que todavía el hombre está un poco vetado a la hora de expresar sus sentimientos? ¿Que todavía hay un tabú ahí? Bueno, cuando hablamos de la crianza, los padres se despegan, ¿no? Y sí que ahí son más capaces de expresar la afectividad y la emocionalidad, pero sí que vemos, por ejemplo, que aparece un estigma o una grave dificultad heredada de nuestra forma de expresarnos emocionalmente, que es la ira. Entonces, en la ira sí que, en la crianza, la ira es una emoción absolutamente disfuncional, inadecuada. Y es algo que los hombres nos tenemos tradicionalmente permitido, y no así la tristeza, que es bastante más funcional y eficaz a la hora de la crianza, ser capaz de parar, de retirarse, de buscar otro momento, y sin embargo en ello no nos sentimos tan cómodos porque tradicionalmente no nos han educado en reconocernos la tristeza.
Así que las emociones juegan un papel importante y la capacidad de expresar el afecto también, que por supuesto. Pero no olvidemos, y por si acaso se nos pasa, que todo ello también debe de ir asociado a la renuncia a los privilegios. Y la paternidad corresponsable conlleva necesariamente renunciar a los privilegios tradicionales, como pueden ser el tener más tiempo libre, tener más promoción profesional y laboral y ocupar espacios de poder. Porque en esa presencia, ¿no? Una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? Es que a veces se hacen corresponsables la actividad, ¿no? El cuidado, pero luego la carga mental en algunas ocasiones solamente corresponde a la madre. ¿Cómo sería esa corresponsabilidad también en la carga mental? Eso es muy importante porque es verdad que está habiendo cambios en lo más visible, que es en las tareas, y sobre todo en las tareas también más visibles que son hacia afuera. Es decir, pasear con los niños, llevar las actividades, jugar, pero vemos que hay no tanta aceleración o velocidad en la implicación. Por ejemplo, en las tareas domésticas, no solo hay que cuidar y jugar con las criaturas, sino también limpiar los baños y hacer la comida y limpiar la casa. Y luego también está el tema de la carga mental, que incluso una vez que los hombres están empezando también a incorporar más igualitariamente a las tareas domésticas, queda el siguiente paso, que ahora se le está dando mucha importancia, que es también la carga mental de esas tareas, que es tan dura y tan necesaria como la tarea en sí misma. Y eso todavía también los hombres vemos que vamos más pasos atrás aún respecto a las mujeres. Y es que, Santiago, como bien estás diciendo, da la sensación de que tradicionalmente los hombres han jugado un papel más alejado de la crianza de sus hijos. ¿Por qué crees que ha sido así? Bueno, pues porque el hombre ha ocupado los espacios tradicionales de poder y públicos y estos no están dentro de la casa, sino que están fuera. Y porque la crianza quita tiempo para ese espacio público, ese espacio de poder y también para el ocio y el tiempo libre. Entonces, atribuyéndole, asignándole a la mujer la tarea de los cuidados, ha sido más sencillo para el patriarcado o para el hombre en general, así hablando como un concepto más genérico, pues que la mujer esté en casa ocupándose de aquello que hay que hacer dentro de la casa y por lo tanto no reduciéndole la oportunidad de ocupar lugares de poder, promoción profesional y relación social. En Mamá, Santiago, tenemos una sección dedicada en exclusiva a la conciliación, porque es un tema que nos preocupa mucho. Tú has hablado de la conciliación y has hablado de que esa conciliación no puede ser efectiva sin una corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué propones de manera concreta para que esa corresponsabilidad sea efectiva, sea real? Bueno, pues una de ellas es las medidas que por fin ya han llegado a su fin en la plasmación, que son los permisos iguales e intransferibles, que al menos aportan la participación igualitaria y la presencia del hombre tras el parto y el primer año de la crianza de padre y madre. Y ese es uno de los pasos, pero evidentemente hay que dar muchos más. Vemos todavía que las diferencias son enormes en las solicitudes de excedencias laborales o de permisos de reducciones de jornada por cuidado de personas dependientes o por cuidado de menores. Solo el 90%, entre el 80 y el 90% de los permisos los siguen pidiendo las mujeres y solo el 10 o el 15% los hombres. Esas desventajas hay que reducirlas. Entonces, deben ir los permisos y las reducciones y las excedencias y todo lo que tenga que ver con la conciliación tiene que ir a la par y ser además remunerados, porque si no son remunerados vamos a seguir repitiendo la discriminación y las desigualdades. Los hombres no van a acogerse a permisos o excedencias o reducciones si no están suficientemente remuneradas y seguirán siendo las mujeres las que opten a ellos, con lo cual no hacemos más que continuar las desigualdades. Por otro lado, también campañas de promoción, sensibilización y divulgación que no existen prácticamente en los medios de comunicación, en las televisiones, ni desde hace muchísimos años. Quizás hace 20 años sí que llegó a haber alguna campaña, ¿no? Pero prácticamente llevamos más de una década en la que no hay prácticamente campañas de sensibilización dirigidas específicamente a los hombres, aludiéndoles, apelando a que se encarguen de las tareas domésticas y asuman las responsabilidades que eso conlleva. Santiago, no sé qué pensarás sobre el hecho de que los permisos de maternidad y
paternidad se igualen, en el sentido de que se está generando mucha controversia y mucho debate, porque al fin de cuentas la mujer es quien gesta, quien alumbra, y que eso por lo tanto repercuta a su cuerpo y necesita un periodo para recuperarse. ¿Qué pensáis desde la asociación? Bueno, AIGE fue casi cofundadora y acompañó a la PIINA, la Plataforma por los Permisos Iguales Intransferibles, desde su gestación, desde su formación, y ha estado siempre aliada a las propuestas que ha hecho la PIINA. Es verdad que dentro de AIGE, incluso entre nosotros mismos, puede haber diferentes posicionamientos individuales respecto a ello, pero como postura oficial desde AIGE nos aliamos con los planteamientos de la PIINA por los dos objetivos que esta política pretende, que estas políticas pretenden, que es facilitar la inserción laboral de las mujeres, reduciendo la discriminación que supone la crianza tras el parto ante un empresario o una empresaria para contratar a un trabajador, y por otro lado también el otro objetivo, que es promover el cambio en los hombres hacia responsabilidades y cuidados. Entonces, cumpliendo estos dos objetivos, aunque es verdad que puede haber carencias y tener inconvenientes esta ley para la maternidad, sobre todo para las lactancias también prolongadas, pero consideramos que son mucho más las ganancias que las pérdidas, y abogamos a que a partir de esta situación en la que ya tenemos 16 semanas iguales e intransferibles y pagadas al 100%, que siga creciendo, por supuesto, esos tiempos, pero que han de ser simultáneos y para hombres y mujeres y pagados al 100%, porque si no volveríamos a dar pasos hacia atrás. Pero sí, entendemos y respetamos que hay mucha polémica sobre esto, pero como asociación pues nos posicionamos oficialmente en esto. Santiago, hablábamos de esos permisos de maternidad y de paternidad que ahora se igualan, siendo 16 semanas, lo cual podría ser muy positivo para el pequeñín que acaba de nacer y puede al final pasar más tiempo con uno de sus progenitores y por tanto tener que atrasar la llegada de una tercera persona que tendría que cuidar al hijo para que los padres pudiesen reincorporarse a sus puestos de trabajo, pero sin embargo desde la asociación denunciáis que se están poniendo trabas en las empresas a la hora de que los padres puedan coger estos permisos. Claro, la ley es imperfecta, ¿no? Tendría que tener unos cambios en la reglamentación que fundamentalmente son que las empresas no tengan la capacidad de decidir si dan permiso al padre o no para fraccionar los permisos, porque lo que está ocurriendo es que los padres están cogiendo los permisos de forma continua y por lo tanto simultánea a la madre, que suele ser la que lógicamente por necesidades de recuperación y por la lactancia materna coge generalmente los tiempos más alargados. Si el padre tuviera más facilidad y las empresas no tuvieran la potestad de negárselo, entonces se podrían coger los tiempos más fraccionados. Y eso facilitaría, esto que estás diciendo, Cristina, claro, de alargar la presencia de algún progenitor en casa. De manera que lo que estamos viendo es que efectivamente solo el 25% de los papás, hombres, varones, se están cogiendo de forma fraccionada esas 16 semanas a partir de la sexta semana, que es obligatoria, ya sabéis, pues eso es un obstáculo. Y el otro obstáculo son esas 6 semanas también. También pensamos que si fuesen más reducidas las semanas obligatorias, por ejemplo, que quedasen en 2 como obligatorias porque es necesario acompañar, el padre tiene que estar acompañando el proceso de recuperación de la madre, pero que tuviera más flexibilidad para que si la pareja acuerda que no es necesario ese acompañamiento durante 6 semanas, sino solamente las 2 primeras o 3, 4, 5, las que fueren, pero que fuese un acuerdo de la pareja que pudiera de esa manera aprovechar y distribuir los tiempos para que el padre pudiese fraccionar esos tiempos y conseguir el otro objetivo de esta ley, que es fomentar que los papás cuiden. Y para cuidar, nada mejor que encargarse en solitario de los cuidados de esa criatura, dando la opción de que así la madre pueda o bien volver al trabajo o bien dedicarse a otras actividades que quiera emprender. Santiago, y otro tema que queríamos abordar, ¿no? Hay parejas, ¿no?, que funcionan y parejas que no funcionan, y entonces llegan los divorcios, ¿no? ¿Qué opinas desde la Asociación de las Custodias Compartidas? Bueno, pues tenemos un comunicado
oficial, si queréis consultarlo en nuestra página de aige.org, tenemos varios manifiestos o posicionamientos, les llamamos, ante determinados temas, y uno de ellos es este. Entonces, lo que abogamos es porque no bueno, pues que se regule adecuadamente y que de ninguna manera sea por defecto la custodia compartida digamos, la normal o la natural o la automática, de manera que no ocurriese lo que está ocurriendo ahora, que es que parece que la custodia compartida sea automáticamente la deseable. Bueno, pues podría serlo en un mundo ideal, pero en este mundo que tenemos ahora y de donde partimos, pues en muchos de los casos no es la forma de custodia deseable, porque en muchos casos partimos de parejas en las que el padre ha estado muy ausente de la crianza, porque hay una distribución muy sexista de los cuidados, y no es justo ni para la madre, ni menos aún para la criatura, que se le adjudique a un padre que no ha estado presente en los cuidados, los cuidados en igualdad de condiciones que la madre. Y menos aún si todavía hay una vinculación motivada por la lactancia pues tan fuerte como la que se produce en la diada madre-criatura. Entonces, nos preocupa mucho el uso abusivo que se está haciendo. No olvidemos que en 10 años se ha triplicado la adjudicación de las custodias compartidas, ¿no? Y desde luego en 3 años no se ha triplicado, ni mucho menos la corresponsabilidad y la presencia del hombre en la crianza, ¿no? Va muchísimo más deprisa la adjudicación de custodias compartidas que el avance social de la corresponsabilidad. Y eso no nos lo podemos permitir, y como hombres también tenemos que, igual que denunciar la violencia de género, denunciar también esta otra que no, en algunos casos incluso la podríamos considerar una forma más de violencia, porque a veces se utilizan también las custodias como forma de violencia contra la mujer. Indirectamente al final, bueno, directamente perjudicado también lógicamente la criatura. Y Santiago, ¿por qué crees que hay muchos padres que parecen que están como ausentes durante la crianza de sus hijos, especialmente durante los primeros meses de vida, que parece que no vaya con ellos la cosa? Bueno, pues porque tradicionalmente ha sido así, es decir, la lactancia y todo lo corporal relacionado con la diada que forman la madre y la criatura, sobre todo en los primeros meses, pues tradicionalmente el padre ha estado ausente, pero es que incluso ha estado ausente no ya en el primer año, sino hasta el momento en que ha llevado a la criatura al fútbol o al baile, como se hacía a ballet, como se hacía tradicionalmente, ¿no? Entonces, el padre se va incorporando cada vez más cerca al momento de la crianza, pero desde luego es necesario incentivarlo. Por eso tomamos iniciativas como estamos haciendo, por ejemplo, nosotros. Yo trabajo además en la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y estamos haciendo talleres de 3 sesiones muy breves, pero dirigidos a papás que están en la preparación para el nacimiento y el parto y la crianza, reforzando pues lo que ya aprenden y participan y reflexionan en los talleres con la matrona del centro de salud. Pues desde la Concejalía de Igualdad les ofrecemos un espacio solo para ellos para tratar sobre todos estos temas, ¿no? Pues, por ejemplo, el acompañamiento a su mujer en el embarazo, en el parto y en la lactancia, haciéndoles o descubriendo y reflexionando sobre cuál puede ser ese papel de acompañamiento y de cuidado del hombre en estos momentos tan importantes, generando evidentemente ese acompañamiento desde el primer momento y ese vínculo con la criatura y el apego del primer momento, pues será más fácil que se desarrolle a lo largo de toda la crianza y desde edades, desde los momentos muy más tempranos. Hay que trabajarlo y desgraciadamente las políticas públicas todavía no lo promueven, ni desde el ámbito municipal, ni desde las consejerías de sanidad apenas, son experiencias todavía muy reducidas y bueno, pues necesitamos impulsarlas y por eso también desde el Movimiento Hombres por la Igualdad, desde AIGE, pues lo denunciamos y lo reivindicamos. Pues Santiago, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en Ven Mamá, por mostrar esta realidad de lo que sucede en España y visualizar esta situación. Por cierto, feliz Día del Padre. Pues muchas gracias. Pero sobre todo muchas gracias por invitarnos en nombre de AIGE y tener en cuenta el lugar del hombre en la crianza. Muchísimas gracias, Santiago. Nosotros nos despedimos, volveremos con más historias, ya lo saben, reales. Hasta entonces, cuídense. Adiós.